En la autopista Mahendra, 3 kilómetros al norte de la frontera india en Birgunj, el conductor de un camión cisterna espera detrás de otros 17 camiones cisterna a que la barrera aduanera se levante a las 5:30 de la mañana. Los motores llevan al ralentí desde las 4. El aire huele a diésel y caña húmeda. En un patio de Patan, 200 kilómetros al norte y 1.200 metros más arriba, un artesano del metal vierte bronce fundido a través de un embudo de arcilla en un molde tallado el martes pasado, 3 calles detrás del templo de Krishna, que se alza allí desde 1637. En la pista de aterrizaje de Lukla, a 2.845 metros sobre el nivel del mar, un porteador marca 43 kilogramos en una balanza de mano, rumbo a Namche Baizar. Esto es Nepal, un país entre la India y la meseta tibetana, con 8 de los 14 picos de 8.000 metros del mundo en su frontera norte. En 1816, el Tratado de Sugauli cercenó un tercio del territorio de Nepal. La monarquía, que sobrevivió 240 años, terminó la noche del 1 de junio de 2001, cuando el príncipe heredero Dipendra mató a 9 miembros de su familia en el Palacio Narayaniti. Lo que sigue es la vida cotidiana en un pequeño país que aprendió a vivir entre 2 gigantes. El Terai aún está a oscuras. Los camiones cisterna de combustible llevan con el motor al ralentí desde las 4. En Birgunj, la puerta de la aduana es una barrera de hierro levadiza pintada con franjas diagonales blancas y rojas. Y detrás hay una pequeña oficina de inmigración donde 2 funcionarios sellan los pasaportes de los nepaleses y los indios, que no los necesitan. El Tratado de Paz y Amistad de 1950 ha mantenido abierta esta frontera en ambas direcciones durante 75 años. Cualquier ciudadano de cualquiera de los 2 países puede cruzarla sin visado, sin registro, sin nada más que un rostro. Alrededor del 80% de las importaciones de Nepal llegan por esta carretera. La carretera Mahendra recorre de este a oeste 1.028 kilómetros por el flanco sur del país, la más larga de Nepal, llamada así por el rey que pavimentó su primer tramo en 1962. En invierno, cuando el monzón ha cesado y la niebla cierra los aeropuertos de montaña, esta es la carretera que transporta todo hacia el norte. Fuera de la carretera, en el distrito de Bara, en la provincia de Madhya, se corta la caña. Un trabajador camina entre hileras plantadas en junio, con el largo cuchillo de hierro en una mano y una caña medio quebrada en la otra, tanteando su peso antes del corte. La caña de aquí es la misma que se cultiva en Bihar, al otro lado de la frontera. El mismo híbrido, el mismo suelo, la misma temporada. El cinturón cañero de Nepal abarca unas 80.000 hectáreas del Terai. El ingenio de Bara procesa 4.000 toneladas al día durante la temporada.
La prensa de jugo es un motor de camión despojado, engranado a un rodillo. El humo de la caldera se mantiene bajo hasta que cruza la carretera. La primera olla de dal bhat, la comida de lentejas y arroz que se consume 2 veces al día en todas las clases sociales y todos los grupos étnicos del país, se está cocinando en un cobertizo con techo de chapa al borde del campo. Los cocineros son Taru. La caña es para India. «200 kilómetros al este, en Janakpur, una mujer con un sari amarillo se arrodilla al amanecer en su patio barrido y pinta un pez en la pared exterior de su casa con un pincel hecho de 3 ramitas. La pintura es una mezcla de polvo de arroz, lechada de estiércol de vaca y agua. Con el primer monzón se habrá borrado. La imagen será reemplazada después de las lluvias. Mithila, la región cultural que abarca las colinas del sur de Nepal y las llanuras de Bihar, lleva creando este tipo de pintura mural desde que se tiene memoria. Este arte estaba al borde de desaparecer a finales de la década de 1980, cuando el Centro de Desarrollo de las Mujeres de Janakpur reunió a las pintoras de las aldeas en una cooperativa, las puso a pintar sobre papel para vender sus obras y mantuvo viva la tradición. Janakpur, donde el Ramayana sitúa la infancia de Sita. La ciudad se encuentra a 160 kilómetros al sur de Katmandú y a 22 kilómetros al norte del estado indio de Bihar. Población aproximada, 150.000 habitantes. Al oeste de Janakpur, en el Terai occidental, nació el Buda. El templo de Maya Devi se alza en el lugar donde, hacia el año 563 antes de la Era Común, una princesa del clan Shakya se detuvo durante un viaje al reino de sus padres y dio a luz bajo un árbol de sal. El estanque en el que se bañó sigue allí. El árbol ya no está, pero un sal más joven se alza donde estuvo. El emperador Ashoka erigió un pilar de piedra en el lugar en 249 a.C., con una inscripción en Brahmi. Aquí nació Sakyamuni. El pilar sigue en pie. La UNESCO declaró Lumbini Patrimonio de la Humanidad en 1997. La civilización budista que conquistaría la mayor parte de Asia comenzó aquí, en el Terai hindú, con un único alumbramiento. El hombre que trajo al mundo caminó hacia el este. No regresó. Más al oeste, la selva. El Parque Nacional de Bardia abarca 968 kilómetros cuadrados de bosque de sal en el extremo occidental. Chitwan abarca 952 kilómetros cuadrados en el centro de las tierras bajas. Tigres de Bengala en Bardia, unos 125 según el recuento más reciente. Rinocerontes de un cuerno en Chitwan, unos 750. Las aldeas Taru en los límites de los parques se han vuelto más densas durante el último siglo. Los Taru poseen una resistencia documentada a la malaria que la población nepalesa de las tierras altas no comparte, y por eso desbrozaron y conservaron estos bosques cuando otros no pudieron. El bosque no sabe dónde empieza el país, el río sí.
La olla de latón sale de Vara al amanecer. Cuando llega a Katmandú, a 1200 metros por encima de los cañaverales, el país ha cambiado de clima, de lengua y de la mayoría de sus dioses. El autobús procedente del sur asciende entre la niebla, pasa junto al templo de Dakshinkli y alcanza el valle de Katmandú a 1400 metros de altitud. El valle es una cuenca. En su interior se asientan 3 ciudades reales, separadas por 12 millas cuadradas en su máxima extensión: Katmandú, Patan y Bhaktapur. Cada una con su propia plaza Durbar, su propia arquitectura y su propio dialecto de la lengua newarí. Mangal Bazar está 3 calles detrás del templo de Krishna, en el extremo sur de la plaza Durbar de Patan. En un taller del tamaño de una sola habitación, el artesano que fundió el bronce esta mañana ya tiene el siguiente molde secándose sobre el banco. La pieza es para un cliente de 13ª generación que vendrá a recogerla el sábado. La familia encarga una pequeña deidad de bronce para el altar doméstico cada 12 años. Llevan haciéndolo 312 años. El artesano del metal, de la casta Shakya, aprendió de su padre la técnica de fundición a la cera perdida, quien la aprendió del suyo, remontándose a lo largo de 14 generaciones documentadas, todas ellas en este mismo taller, todas ellas practicando el método tal como se practicaba aquí para los reyes maya. Patan fue fundada por primera vez en el siglo VII y reconstruida formalmente como capital real newarí en 1597. El templo de Krishna, terminado en 1637 por el rey Siddhi Narsingh Maya, es el único templo de piedra en una plaza construida casi enteramente de madera y ladrillo. El bronce se asienta. El molde no se abrirá hasta que haya perdido todo su calor. Bhaktapur es la capital oriental, a 6 kilómetros de Patan, al otro lado del fondo del valle. De 1482 a 1769 fue la ciudad maya dominante, más grande que Katmandú y más rica. El Palacio de las 55 Ventanas, construido en 1697 por el rey maya que gobernaba desde allí, tiene 55 ventanas de madera tallada orientadas hacia la plaza Durbar, cada una con su tundal, el soporte de madera tallada del tejado situado debajo, decorado con una escena distinta de una historia diferente. El 25 de abril de 2015, el terremoto de Gorkha de magnitud 7,8 se produjo a las 11:56 de la mañana. Al finalizar la segunda semana, casi 9,000 personas habían muerto en toda la región. En Bhaktapur, el 40% de las estructuras de la Plaza Durbar se había derrumbado. Los encargados de la reconstrucción tuvieron que recuperar cuanto pudieron de los escombros: marcos de ventanas de madera, tundal tallados, puertas, y reproducir el resto a partir de fotografías. 10 años después, las obras aún continúan. La Plaza de los Alfareros, el barrio de la ciudad donde aún giran los tornos de arcilla y los alfareros tornean los mismos recipientes domésticos que llevan siglos elaborando, abrió al público 11 días después del terremoto. Los reconstructores aprendieron las técnicas de ensamblaje de los abuelos de los alfareros.
A 5 kilómetros al oeste de Bhaktapur, a orillas del río Bagmati, se encuentra Pashupatinath. El complejo de templos se remonta al siglo V. El santuario principal actual fue reconstruido en 1692. Alrededor de 700 sadhus, ascetas hindúes vestidos de azafrán y cubiertos de ceniza, viven en los terrenos del templo. Los ghats de cremación se encuentran en la orilla oriental del río, entre 40 y 50 cremaciones al día. Una cremación dura aproximadamente 3 horas. Se prepara la pira, el cuerpo se lava en el Bagmati y el hijo mayor lo rodea 3 veces y después se enciende. Las cenizas van al río. El Bagmati fluye hacia el sur desde aquí durante casi 600 kilómetros antes de unirse al Ganges en el estado indio de Bihar, el mismo sistema fluvial que pasa por Janakpur, 1800 metros más abajo y 70 grados de latitud más cálido. Aquí se han celebrado cremaciones todos los días desde que existen registros. El río se lleva lo que queda. A 3 kilómetros al norte de Pashupatinath, la civilización tibetana dentro del valle, Buddhanath. La estupa tiene 36 metros de diámetro. Es una de las más grandes del mundo y ha permanecido en pie de una forma u otra, al menos desde el siglo V. La cúpula actual fue reconstruida tras el terremoto de 2015. La aguja dorada volvió a iluminarse el 7 de noviembre de 2016. Desde 1959, Bouddha ha sido el centro de la comunidad de refugiados tibetanos en Nepal. Los tibetanos que huyeron a través del Himalaya tras la anexión china y sus descendientes que han crecido en el lado nepalí de la frontera. Alrededor de 50 monasterios budistas tibetanos se alzan hoy en torno a la Kora, el sendero circular que los peregrinos recorren en el sentido de las agujas del reloj alrededor de la estupa. Al anochecer, el Kora se llena, ancianas con rosarios, monjes con túnicas granates, meditadores extranjeros vestidos de forro polar, todos en el sentido de las agujas del reloj, todos cantando Om Mani Padme Hum, todos deteniéndose ante los estantes de lámparas de mantequilla en la base de la estupa, las manos de un peregrino, una mecha, una nueva llama. La tercera capital real es la propia Katmandú, 6 kilómetros de regreso hacia el oeste. La Plaza Durbar fue aquí la sede de la dinastía Shah después de 1768, cuando Prithvi Narayan Shah conquistó el valle y unificó el país que había forjado fuera de él. El mercado de Asan está a 2 minutos a pie de la Plaza Durbar. 6 calles estrechas que confluyen en una intersección abierta. La encrucijada comercial más antigua del país, activa desde el siglo XI. Al caer la tarde, las tiendas de lámparas de latón siguen abiertas. Los puestos de especias pesan la sal negra por gramos. Los conductores de rickshaw esperan a los oficinistas que regresan a casa. La noche llega al valle. Las luces se encienden en las 3 ciudades. El metalúrgico de Patan ha realizado su segunda colada. Los alfareros de Bhaktapur se lavan las manos. Las lámparas de Buddha están encendidas.
Al amanecer, el valle seguirá en penumbra cuando la primera cresta, a más de 3.000 metros, reciba el sol. En la pista de Lukla, a las 6:45 de la mañana, el porteador ya está en su segundo pesaje del día. La balanza de mano cuelga de un gancho atornillado al techo de la casa de té. 43 kilogramos de equipo de escalada en sacos de lona con destino a Namche Bazar, sacos de dormir, cuerdas, 2 cartuchos de hornillo, un teléfono satelital que el cliente no necesitará, pero sin el cual no saldrá de casa. 2.840 metros sobre el nivel del mar. El aeropuerto abrió en 1964 como Aeropuerto de Lukla y fue rebautizado Tenzing Hillary en 2008 por los 2 primeros hombres que coronaron el Sagarmatha. Su pista mide 527 metros y asciende con una pendiente del 12%, por lo que los aviones aprovechan el desnivel para frenar. Solo unas pocas decenas de pilotos comerciales en el mundo están certificados para aterrizar aquí. El Twin Otter, que trajo la carga del porteador, sobrevuela en círculos el valle inferior, con 20 minutos entre cada vuelta. A las 8 de la mañana, su carga ya está atada a un mecapal que le cruza la frente. Inicia el ascenso. El primer tramo en zigzag sube 400 metros. Namche está a 2 días a pie de Lukla, 6 horas para los porteadores, 2 días para los clientes que les pagan. La localidad se asienta en una cuenca en forma de herradura, a 3.440 metros. Población, alrededor de 1.650 habitantes. La arquitectura de estilo tibetano es de piedra pintada, con paredes blancas y remates azules y rojos. El sábado es día de mercado. Los comerciantes tibetanos cruzan el paso de Nanpala, a 5.716 metros, técnicamente cerrado desde 2008, pero transitable de forma irregular, para vender sal, carne seca de yak y lana que se han transportado por este mismo paso durante 1.500 años. La economía de esta localidad cambió de rumbo en 1953. El 29 de mayo de aquel año, el Sherpa Tenzing Norgay y el neozelandés Edmund Hillary ascendieron desde el valle superior del Khumbu, por encima de esta cuenca, y alcanzaron la cima de la montaña que los nepalíes llaman Sagarmatha. En una generación, la población de Namche se había duplicado, y una quinta parte trabajaba apoyando a expediciones extranjeras. Más arriba en el Khumbu, a 3.867 metros, el monasterio de Tengboche, fundado en 1916 por el lama Gulu Rinpoche. La gompa original ardió en 1989. La reconstrucción se completó en 1993. Alrededor de 50 monjes viven y estudian aquí según la tradición Nyingma, la más antigua de las 4 escuelas del budismo tibetano. A las 6 de la tarde, antes de que el templo cierre por la noche, un joven monje cruza el patio interior con una jarra de latón y una varilla de madera. Se detiene ante cada lámpara del muro occidental. Vierte una cantidad medida de mantequilla de yak clarificada en la cazoleta de latón, recorta la mecha y vuelve a encenderla con la lámpara contigua. El orden del encendido sigue el orden del maestro de su maestro. El exterior del Gompa está orientado directamente al sur, hacia Ahmad-Ablam, a 6.812 metros, la cumbre más fotografiada del país. Las tallas de dragones del tejado en los aleros del Gompa fueron copiadas de fotografías después del incendio.
Sobre Tengboche, la montaña, 8.848,86 metros sobre el nivel del mar, según anunciaron Nepal y China en diciembre de 2020, después de que cada país realizara su propio estudio. Era la primera vez que ambos países acordaban una única altura oficial para la cumbre situada en su frontera común. Los nepalíes la llaman Sagarmatha. Los tibetanos del lado norte la llaman Chomolungma. Los británicos lo llamaron Pico 15 hasta 1865 y, desde entonces, Monte Everest, en honor al topógrafo colonial George Everest, que nunca lo vio y pidió que se rechazara tal distinción. Desde la primera ascensión en 1953, más de 6.000 personas han alcanzado la cumbre. Más de 330 han muerto en el intento, aproximadamente una de cada 18. Alrededor de 200 de esos cuerpos permanecen en la montaña. La mayoría eran porteadores sherpas y guías de escalada remunerados. El 18 de abril de 2014, un desprendimiento de hielo sobre el Campo 1 arrastró a 16 sherpas a la muerte en una sola mañana, el día más mortífero de la historia documentada de la montaña. El hielo se desplomó con la misma regularidad con que lo había hecho durante siglos. La organización del trabajo había cambiado. Al suroeste del Khumbu, a 2 días de vuelo en Twin Otter, la segunda ciudad del país. Pokhara se encuentra a 822 metros en la orilla sur del lago Fiwa. Población, alrededor de 414,000. El lago tiene 4,4 kilómetros de largo y, en una mañana serena, antes de que el viento baje por la cara sur de la cordillera del Annapurna, el agua refleja el Machapucharé, de 6.993 metros, sagrado, jamás escalado, con tal nitidez que se pueden contar sus crestas. El circuito del Annapurna, la ruta de senderismo que se abrió a los extranjeros en 1977, rodea toda la cordillera en 17 días. El sendero cruza Thorongla a 5.416 metros. Desde los cafés junto al lago, en la orilla sur del Phewa, regresan los senderistas. Manos agrietadas, barbas crecidas en el camino, mochilas más ligeras que al partir. El lago conserva el reflejo. La montaña no conserva nada. El viento de la tarde llega hacia las 3 y la superficie se vuelve plateada. El reflejo se rompe. El monasterio de Tengboche está en silencio a las 6 de la tarde. El país, un valle más allá, está a punto de comenzar la década más ruidosa de su historia. Poco antes de las 9 de la noche del 1 de junio de 2001, el príncipe heredero Dipendra Bir Bikram Shah Dev salió de su dormitorio en el Palacio de Narayaniti, en el centro de Katmandú, y entró en el salón familiar, donde la familia Shah se había reunido para su cena semanal de los viernes. Tenía 29 años, llevaba 4 armas de fuego. El rey Virendra, su padre, leía un periódico. La reina Aishwarya, su madre, hablaba con la princesa Shruti, su hermana. El príncipe Nirahan, su hermano menor, estaba sentado cerca de la puerta. La investigación oficial concluyó que Dipendra mató a su padre, a
su madre, a su hermana, a su hermano y a otros 5 parientes en el salón familiar. Después salió al jardín, se sentó en un pequeño puente sobre el estanque del palacio y se disparó en la cabeza. Fue proclamado rey mientras estaba en coma. Murió 3 días después, el 4 de junio. La corona pasó a su tío Gyanendra, que no había estado en la cena. El país lleva 24 años cuestionando el veredicto. En 2008, el Parlamento abolió la monarquía. El palacio se convirtió en museo. Los visitantes recorren la sala familiar. Los agujeros de bala aún son visibles en la pared. «500 kilómetros al oeste del palacio, en las colinas rurales del distrito de Rolpa, la guerra que puso fin a la monarquía ya había comenzado. El 13 de febrero de 1996, un pequeño grupo de cuadros del Partido Comunista de Nepal maoísta, liderado por Pushpa Kamal Dahal bajo el nombre de Guerra Prachanda, el feroz lanzó 7 ataques coordinados en 6 distritos de las colinas occidentales y centrales. El agravio era concreto. Medio siglo después de que el sistema Panchayat hubiera centralizado el poder en Katmandú, las aldeas rurales de las colinas seguían sumidas en la miseria. La jerarquía de castas permanecía intacta, y la democracia multipartidista posterior a 1990 había prometido una reforma agraria y entregado 7 primeros ministros en 9 años. La guerra duró 10 años y 3 meses. Para cuando se firmó el Acuerdo General de Paz, el 21 de noviembre de 2006, unas 17.000 personas habían muerto. Alrededor de 1.300 figuraban oficialmente como desaparecidas y nunca fueron encontradas. Una casa en la parte alta de Rolpa, abandonada durante la guerra y nunca habitada de nuevo, aún conserva su olla sobre el fogón frío. El tejado de hojalata se ha oxidado hasta perforarse. La bugambilla que alguien plantó junto al muro bajo sigue floreciendo. La olla lleva allí 18 años. Singha Durbar en Katmandú fue construido en 1908 por la familia Rana como su palacio privado del primer ministro. 1.700 habitaciones, una fachada neoclásica europea y en aquel momento la residencia más grande de Asia. El shogunato Rana se mantuvo en el poder durante 104 años. El rey Tribhuvan le puso fin en 1951 con la ayuda de la India. Desde el fin de la era Rana, Singha Durbar ha sido la sede del gobierno nepalí. El 28 de mayo de 2008, la Asamblea Constituyente se reunió en su interior para celebrar su primera sesión y votó sobre la abolición de la monarquía. 560 miembros votaron a favor. 25 votaron en contra. La dinastía Shah, fundada por Prithvi Narayan Shah en 1768, llegó a su fin aquella tarde. En
los 17 años transcurridos desde entonces, el país ha tenido 14 primeros ministros distintos, entre ellos Prachanda, el hombre que fuera el más buscado del país, en 3 ocasiones. La fachada principal de Singha-Durbar ardió en un incendio en 1973 y fue reconstruida según los planos originales. Su hemiciclo parlamentario alberga 275 escaños. Esta mañana el hemiciclo vuelve a estar lleno. A las 4 de la mañana del día siguiente, la cola en el Aeropuerto Internacional Tribhuvan ya se extiende a lo largo de 2 campos de fútbol. En el presente, a las 4:30 de la mañana, la cola en el Aeropuerto Internacional Tribhuvan se extiende a lo largo de 2 campos de fútbol. El aeropuerto lleva el nombre del rey Tribhuvan, que reinó de 1911 a 1955 y puso fin al gobierno de los primeros ministros de la familia Rana, que había gobernado Nepal como shogunes desde 1846. Se inauguró en 1949. Hoy es el único aeropuerto internacional de Nepal. El vuelo de las 4:30 va a Doha, el de las 5 a Dubái, el de las 6 a Kuala Lumpur. Aproximadamente 500,000 de ciudadanos nepalíes, casi todos hombres, casi todos de entre 18 y 40 años, abandonan el país cada año a través de esta terminal para trabajar en el Golfo y en Malasia. Las remesas que envían a casa representan entre una cuarta parte y un tercio del Producto Interior Bruto de Nepal, alrededor de 11,000 millones de dólares estadounidenses en 2023, uno de los índices de dependencia más altos del planeta. Cada hombre de la fila lleva una vasija de latón envuelta en tela. Las vasijas han pasado de generación en generación. La tela no. A 100 kilómetros al norte del aeropuerto, a 1.800 metros, la otra puerta del país. Rasuagadi es el principal paso terrestre hacia el Tíbet, hacia la región autónoma del Tíbet de la República Popular China. La carretera de la amistad conecta Katmandú con Lhasa a través de Rasuagadi y Kerung. Desde el 25 de abril de 2015, cuando el terremoto destruyó tanto el acceso nepalí como el puesto de control chino hasta 2017, el paso permaneció completamente cerrado. Siguió cerrado para la mayoría de los viajeros extranjeros durante todo 2024. Los camiones de aduanas también hacen fila aquí, también a las 4:30, también esperando a que se levante la barrera, pero estos van hacia el norte, y lo que transportan son bienes de consumo chinos que entran en Nepal. El espejo de la carretera Mahendra. Mismo papel, dirección opuesta, imperio opuesto. Al este de Rasuagadi, en las colinas orientales, a 1.200 metros, Ilam. El té se plantó por primera vez en este distrito en 1863. Las plantaciones trepan por las colinas en terrazas escalonadas, con las hileras separadas 4 pies para las cestas de los recolectores. Nepal exporta cada año alrededor de 16 millones de kilogramos de té de Ilam. Aproximadamente el 80% de esa cosecha cruza hacia el sur la frontera abierta con la India, que vuelve a mezclarla y la exporta bajo etiquetas de Darjeeling.
La misma geografía montañosa produce una hoja casi idéntica. El país que cultiva el té vende la mayor parte de su cosecha al país cuyo nombre el mundo asocia con ese té. Las manos de la recolectora se mueven al ritmo que su abuela le enseñó a su abuela. 2 hojas y un brote. 2 hojas y un brote. En una aldea al oeste de Ilam, un hombre de unos 60 años está sentado en el porche de su casa afilando un cuchillo curvo. El cuchillo es un kukuri, la hoja curva que se entrega a cada gurkha al alistarse. Los gurkhas han sido reclutados en Nepal por el ejército británico desde 1815. El año anterior a que el Tratado de Sugauli cercenara 1/3 del territorio de Nepal y una cláusula dentro de ese mismo tratado. Hoy, alrededor de 3.200 gurkhas sirven en el ejército británico, unos 30.000 sirven en el ejército indio y otros 2.000 aproximadamente se jubilan cada año. El kukuri es la única pieza de equipo militar que se permite conservar a un gurkha al jubilarse. La piedra de afilar gira, el acero adquiere su filo, el tratado cumple 210 años este año. En la frontera de Birgunj, al anochecer, el conductor del camión cisterna de combustible ha cruzado. La puerta de la aduana está cerrando por la noche. El olor a diésel aún flota en el aire. La autopista Mahendra lleva hacia la oscuridad las luces traseras que avanzan rumbo al norte. El metalúrgico de Patan ha llenado su segundo molde del día. El porteador de Namche ha regresado a su casa de té, a 3.400 metros. Las lámparas de Buda están encendidas. El Bagmati sigue fluyendo hacia el sur, rumbo al Ganges. El valle ha concluido su tarde. En Janakpur, el pez pintado esta mañana en la pared del patio ya acusa los efectos de la intemperie. Mañana por la mañana, en la autopista Mahendra, 3 kilómetros al norte de la frontera con India en Birgunj, la fila volverá a empezar a las 4.